Y yo no vengo a vosotros considerándome profeta, creo que no lo soy. Y es más, me pregunto a veces, ¿querría yo ser profeta? Y me entran dudas, decir, pues no sé si querría serlo, solo si Dios lo quisiera. Porque menuda responsabilidad y carga. ¿Eh? Y una vida tremenda de temor de Dios. Al profeta que profetizaba erróneamente lo apedreaban. Ahora no sucede eso generalmente, pero Dios lo puede fulminar, más que a un pastor. Porque estamos hablando de un nivel ministerial de especial unción y consideración y responsabilidad. Pero sin embargo, sin creerme profeta, sí que tengo el deber de profetizar y el derecho de hacerlo y el anhelo de recibir revelaciones proféticas para poderlas transmitir, sobre todo cuando has experimentado una carga tremenda de llevar a miles de personas como familia. Imagínense ustedes tener pues 100.000 hijos. Pues es que estás pensando, Señor, si no estamos advertidos, avisados como padres de familia de cuando viene el ladrón, pues nos pilla por sorpresa. Señor, si no nos avisas de los peligros y este ministerio se hunde, más de 20.000 personas podrían morir de hambre en menos de 15 días o un mes. Es tremenda responsabilidad. Y por lo tanto eso me ha llevado a tener una carga de discernir, de clamar a Dios que me hable, que me revele los tiempos proféticos. Y quiero comenzar con 1 Corintios 14:1, muy sencillo, este versículo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Es que está dándole la prioridad. Y es triste que hay poca profecía. Sabemos que cuando escasea la profecía, el pueblo se desenfrena. Y así en tiempos de Elí, sumo sacerdote y profeta decadente, completamente ya sin discernimiento, ve a la mujer del Cana por la mañana derramando su corazón, clamando a Dios para que le dé hijo, llorando y sollozando, y él la dice, digiere tu vino, mujer. ¡Qué discernimiento! Claro que los dones continuaron porque son irrevocables, y cuando ella abre su corazón y dice, no he bebido, yo es que estoy aquí pidiéndole a Dios que me quite la vergüenza de la esterilidad y que yo pueda darle hijos. Y entonces después le profetiza, al año que viene Dios te dará un hijo. Y se cumple. Pero claro, es tremendo ver a algunos que siguen con los dones, pero perdieron los frutos. Y sobre todo perdieron el discernimiento. Ya no tienen colirio en los ojos. Y este Elías además estaba quedando ciego físicamente, pero también ciego espiritual. Hermanos, dice Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pero la ley es la revelación de Dios. La ley verdadera, y hoy estábamos compartiendo de la perfecta ley de la libertad, la ley verdadera es expresar la sabiduría de Dios, es la revelación de las verdades eternas. Y eso es lo que tiene que inspirarnos, instruirnos y llenarnos y guiarnos. No dogmas, no normas, porque eso obliga y Dios quiere enamorarnos con sus verdades. Me da mucho temor y temblor profetizar o revelar profecía.
por lo cual siempre me agarro a la palabra. Y he profetizado hace mucho tiempo con la palabra de que empezaba un quebrantamiento mundial. Escribí un libro sobre eso que se llama La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, los 4 jinetes del Apocalipsis, que lo que no ve arrasa uno, lo arrasa al otro, lo arrasa al otro, y así queda quebrantamiento total para que los ciudadanos se humillen delante de Dios. E insisto que estamos en ese cumplimiento, un quebrantamiento mundial, porque las abominaciones, las blasfemias, las perversiones no solamente han contaminado todo el mundo, sino que están contaminando a multitud de congregaciones y a multitud de ministros. Esta es la realidad. En Isaías 24, del 1 al 6, dice así el Señor: He aquí que Yahvé vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, vandalizada, porque Yahvé ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, entre los cuales está Rusia, claro. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Habrá algo que suceda que Dios se haya despistado? No. Job sabía muy bien: recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. ¿Y habrá algún mal que Dios no haya hecho o permitido? Dios tiene el control de todo. Muchas personas no reflexionan y lo que hacen es quejarse ante el mal que les puede venir. Y en lugar de buscar una renovación espiritual, porque hay un porqué, siempre hay un porqué en la disciplina de Dios. Dios aquí nada más castiga y disciplina para tenerlo por hijo. Hay un porqué, y es que ese hijo no se pierda, es que ese hijo no acabe en Babilonia, o si está en Babilonia, lo saque Dios de Babilonia, ¿no? Y bueno, pues por estas abominaciones crecientes, yo tuve un sueño hace años y vi a los ángeles correr por el cielo. Medían como 2 metros, no tenían alas. No vi al Señor, vi a los ángeles corriendo de aquí para allá y gritando: el Señor va a desatar los sellos. El Señor va a desatar los sellos. Madre mía, qué impacto. Y eso fue todo. Me desperté impactando. Y claro, había oído de los sellos en Apocalipsis y me fui a los sellos. Y he machacado los sellos, los he machacado, los he triturado, los he masticado, los he digerido de una manera sorprendente. Y bueno, vemos que el primer sello, al desatarlo, aparece un jinete montado en un caballo blanco y que, bueno, le es dada una corona para reinar durante un tiempo, y que lleva un arco con flecha. Muchos han interpretado que es el Señor que viene en un caballo blanco antes de que vengan los desastres. Ese jinete no es el Señor. Al Señor no le es dada la corona por un tiempo. Él tiene la corona para siempre y Él es el que da las coronas. Él no lucha con arco y flecha. Él va con la espada de su boca. Y Él lleva en el muslo: Señor de señores, Rey de reyes. Es la apostasía, hermanos.
Ese caballo tengo bien claro, y ha cabalgado y ya ha contaminado a multitud de ministerios, llevándoles a unas doctrinas de complacencias, de confort, de consentimiento y por tanto de desviación, estableciéndose reinos religiosos después de reinos familiares y confundiendo a multitudes de que Jesús no vino a formar ninguna religión, sino a establecer su reino y su justicia. Y por eso empezó predicando como Juan Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y Jesús predicó: si buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Pero la mayoría han caído en la tentación de buscar su reino familiar, sus hijos a las grandes universidades, comprar casas de lujo, autos de última generación y yo qué sé qué, con el dinero de Dios. Y después de buscar su reino familiar, buscan el reino denominacional y mi iglesia. ¿Pero qué iglesia? Tú no tienes ninguna iglesia, ni yo. O la iglesia es de Cristo o no es iglesia. Amén. ¿O no es iglesia? Tu iglesia, mi iglesia. ¿Pero qué es esto? Perdonadme, porque es que... Claro, el reino denominacional. Una vez nos visitó en uno de los congresos al principio, éramos muy niños, vino un ministerio importantísimo. Y nos vio, pues están ahí, jóvenes, aunque ya había una multitud. Habíamos tenido el bautismo más grande de la historia de España. 700 personas bautizadas en una fuente pública en la ciudad de Vitoria. Y este ministerio, que yo lo había conocido, no quiero mencionarlo porque sigue funcionando, aunque ya no de la misma manera, claro. Dios les quebrantó también, pero este ministerio vino y dijo: vosotros estáis empezando como empezamos nosotros, atendiendo a los pobres, y ahí Dios os está dando gracia, pero pronto Dios os va a llevar a los a los políticos, a los empresarios, a los ricos, como estamos ya nosotros desarrollando. Pero necesitáis cobertura. Necesitáis cobertura. Claro, nosotros habíamos admirado a ese ministerio. Y dijimos: Señor, nosotros estamos dispuestos, Señor, si tú quieres someternos a este ministerio, ahí estamos dispuestos. Y oramos. Y el Señor nos reveló que ese supuesto apóstol estaba en adulterio con su secretario. Lo tenía oculto. Hasta que salió a la luz, claro. Perdió el ministerio, dejó a su mujer, dejó todo. Bueno, uno de los desastres que suceden. ¿A quién sucede eso? A los que pierden la gracia. El que pierde la gracia es un desgraciado. Cayó de la gracia. Pero mantenerse en la gracia es vivir en humildad, en temor de Dios, porque Dios da gracia al humilde, pero resiste a los soberbios. Y estos se envanecieron y se soberbecieron. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Estábamos dispuestos. Cuando empezamos a crecer y a crecer, pues también una vez un siervo de Dios nos pidió ayuda para hacer lo mismo, porque había sido el drogadicto, era un misionero americano, y nos pidió ayuda para que pudiera él iniciar el mismo trabajo. ¿Y qué hicimos? Le mandamos un obrero y una obrera para que empezaran una comunidad de chicos, una comunidad de chicas. Yo fui personalmente, les hice 2 campañas evangelísticas, le regalamos un vehículo y fuimos y le apoyamos, porque vimos buen espíritu en él. Seguimos siendo amigos, pero entonces
aprendieron y aprendieron lo que el Señor nos ha enseñado, porque créeme, hacer discípulos no es más que enseñar lo que nos han enseñado. Nuestros pastores, si son siervos de Dios, lo que han enseñado los apóstoles, permaneciendo fieles a la doctrina de los apóstoles originales. Y eso es lo que hay que enseñar, lo que vosotros habéis recibido de Cristo. Y crecieron también ellos. Y cuando estábamos en un punto en que nosotros habíamos llegado a unos 40 países y ellos a 8, bien, seguíamos relacionándonos, llamándonos. Le dije un día, hermano, ¿por qué no nos juntamos? Estamos con la misma visión, pero claro, quieras que no, sin querer nos hacemos la competencia, sin querer nos podemos estorbar y encima perdemos fuerzas con la división, la unidad hace fuerza. Mira, tú escoges, le dije, tú te quedas llevando el ministerio en España y yo me voy a viajar por el mundo, o al revés, yo me quedo a llevar el ministerio por España y tú te vas por el mundo. Juntémonos. Y dijo, bueno, tengo que reunir a mis dirigentes. Y entonces me contestó después, no quieren renunciar a su denominación. Para mí remar no es más que un pretexto, no es más que un instrumento, no es ningún fin, no, es una herramienta. Solo Cristo es el principio y el fin, y solo a Él la gloria. Y si hay que dejar remar, que al final habrá que dejarlo, porque el final de la Iglesia es como el último viaje de Pablo, que está especificando bien claramente. Se pierde la barca que simboliza el lugar de reunión, que se pierde hasta el grano, todo fuera, los aparejos, todo. Menos mal que Dios salva las vidas. Ese es el final. Los ministerios pasarán y solamente quedará la Iglesia viva, que está en comunión con Dios y en comunión verdadera entre sus hermanos, sus miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, podría contar muchas anécdotas así, pero después de la apostasía desata el segundo sello, y es la guerra. La guerra. Y, bueno, ahí estamos. Estuve han visto Ucrania, he visitado Ucrania, he estado predicando allí a unos 1500 ucranianos, que la mayoría eran cristianos, pero que dejaron que entrara el mamón americano a través de Soros, que estuvo 30 años haciendo negocios malvados allá, y a través del hijo de Biden, y a través de las multinacionales, etcétera, y consiguieron que multitud de cristianos se volvieran amadores del dinero. Y Dios está quebrantando Ucrania. ¿Por qué? Escúcheme bien. Cuando Dios quebranta un país, generalmente no es porque el país sea tan perverso, que lo son, sino porque la Iglesia deja de tener sal con sabor. Es el problema más grave que tiene Dios. Lo tiene con la Iglesia. Porque Dios ha dado autoridad suficiente a la Iglesia para echar fuera la corrupción. Si la sal tiene su sabor, su poder, su fuerza, echa fuera la corrupción y, como nuestros padres en la fe, conquistas reinos de maldad y estableces el reino de Dios y su justicia. Ese es el plan. Y es imparable, es invencible. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi Iglesia. Pero, ¿qué sucede? Prevalecen porque la Iglesia se acomoda. Y es terrible que tuve que predicar a 150 pastores o así y decirles, ¿cómo pueden ustedes enseñar odio a los rusos? Como si estén todos muertos. ¿Pero qué? ¿Qué evangelio es ese? Les tuve que amonestar. Usted imagínense, en medio de una guerra, yo no quiero, por supuesto, de ninguna manera exculpar a Putin, porque yo sé quién es Putin. Lo sé, también por revelación. Porque es KGB, es un oso implacable.
Pero esa es su naturaleza de siempre, no es nada nuevo. Pero he comprobado que multitud de ucranianos son peores que los rusos. Y que se han pervertido de una forma increíble. Y que su presidente, un judío, Zelensky, pues de no tener nada ahora tiene más de 800 millones de euros. Y casas por todas las ciudades importantes, y etcétera. Y está pues inducido a la guerra, y aunque muera quien muera. Y yo les di una profecía a los ucranianos. Es claro que Dios está quebrantando Rusia, pero ustedes más. Y de paso a Europa la está haciendo pedazos la guerra. Y en cierta manera uno lo entiende y da gracias a Dios, porque está quebrantando no solo al euro, que ha bajado, incluso se ha puesto debajo del dólar, cuando estaba a 1,2. Es que la economía de Europa se está quebrantando a niveles insospechados. Pero digo, Dios mío, gracias, porque así el mamón que tiene esclavizados, fanatizados a los europeos puede ser derribado como Dagón, como el becerro de oro, al fuego. Y les dije, ¿saben que ustedes algunos van a ser llenos de un amor tan grande, una compasión por los rusos, que cuando esto pase, Dios les enviará a Rusia como misioneros para llevar allí misericordia, compasión y auxilio, socorro, alimentos, como estamos haciendo nosotros aquí, ustedes lo harán en Rusia. Claro, todo esto sorprende, porque están con su rabia y con su odio, lo cual es satánico. Y guerras cada vez más, y van a seguir, y van a aumentar, para que Dios permita que se quebrante este mundo. Después de la guerra, el tercer jinete es el hambre. Y yo tuve una vez un sueño terrible, en la que solamente oía una palabra, hambre, y el mundo como la cabeza de un niño, gritando y llorando, ¡pan y azúcar! ¡Pan y azúcar! Y yo me desperté y digo, pero Señor, ¿qué es esto? Entiendo lo de pan, pero el azúcar. Dice, sí, porque no habrá dulzor, solo ajenjo, amargor. Estamos ahí en ello. Lo estamos viendo en las noticias. Parece que está lejos, pero no está tan lejos. Hemos visto los cambios diabólicos políticos en Sudamérica que están haciendo que el espíritu del anticristo se establezca, robando, matando, destruyendo, quitando todos principios y valores que enseña Cristo Jesús. Hermanos, y el cuarto jinete, pues es la peste. Y yo les pregunto, ¿por qué Dios ha permitido esta peste que hemos pasado? ¿O es que ahí se descuidó Dios? Pues es muy sencillo. Principalmente para quebrantar a la iglesia. ¿Por qué? Han muerto muchos pastores, me han dicho en Argentina, cantidad y por todas partes, pero no es eso solo. Dios ha cerrado de un plumazo todas las cuevas religiosas, porque muchas son cuevas, otras no. Pero Dios ha cerrado el culto. Dios ha cerrado religión. No solamente la evangélica, la católica, todas las religiones, de un plumazo, para ver si por fin entendemos que Dios no quiere religión, sino relación, comunión íntima con Él y comunión entre nosotros. El peor enemigo del hombre desde el principio de la humanidad es la religión. Empezaron los brujos a tener más poder que los gobernantes. Y ahí después las religiones en muchos países y en muchos siglos eran el dedo gordo de Satanás. Ahora se ha quedado en el dedo meñique en la mayoría de los países, pero hay 23 naciones que son teocracias islámicas que la religión sigue siendo el dedo gordo. La dictadura religiosa. Y qué tremendo.
Resulta que muchos pasan del catolicismo al protestantismo, pero siguen practicando religión, culto dominical. Sí, y dan diezmos y ofrendas. Pero ¿cuándo Dios pidió eso? ¿Cuándo Jesús pidió diezmos y ofrendas? Yo no lo encuentro. Dios solo quiere nuestro corazón entero. Él lo dio todo. Quiere que le demos unas migajas, unas propinas. Perdonadme, pero la verdad es una espada que parte el alma y tenemos que enfrentarla y asumirla, porque si no, ay de nosotros. Bien podría suceder que si resistimos a Jesús y a su palabra, perdemos el ser bienaventurados. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, en mi palabra. Hermanos, y bueno, pues cada ciclo de 7 vacas flacas, y ustedes recuerdan quizá algunos que me escucharon en Argentina, cuando antes de que me viniera el corralito, etcétera, me dio una profecía al Señor. Vienen unas vacas tan flacas que van a saltar los supermercados, en las reuniones de pastores. Y bueno, se escandalizaron. Igual que cuando llegábamos a Argentina, muchos pastores nos recibieron. ¿Pero por qué venís acá? ¿Para qué venís acá? Pues aquí no hace falta vuestro ministerio. Aquí dejamos las puertas abiertas, aquí no hay drogaditos. Digo, bueno, pues será que los habrá. Si no los hay. Porque seguro que nos trae el Señor para cumplir el don que nos ha dado. Y bueno, la peste ha sido terrible. Y es que hemos traído nosotros la droga como un supuesto ministro del Evangelio nos acusó de llevar drogadictos a Argentina y de traficar con drogas. Fue terrible aquello. Claro que hemos llevado ex-drogadictos. Son nuestros misioneros por todo el mundo. Miles y miles. Queridos hermanos, estamos en una guerra de tal calibre que hay de aquellos que no se pongan bien la armadura de Dios y que no intensifiquen, pero intensificar hasta gemir, con gemidos del Espíritu, la oración, la intercesión, la súplica, el clamor. Y eso es lo que les pasa a muchos. Pues que pierden la gracia por falta de oración. Vienen desastres cada vez mayores. Profeticé entonces, antes del 2008, las 7 vacas flacas de Europa, de España en particular. Fueron terribles. Menos mal que nos avisó Dios y que pudimos prepararnos para cerrar grifos y para recibir innovaciones en nuestra economía del reino. Y superamos. Igualmente con la pandemia. Imagínense ustedes que 150 empresas cerradas de golpe supusieron de golpe más del 40% de nuestros ingresos, que ya están comprometidos, porque nosotros no podemos tener el dinero quieto, porque es como detener la sangre del mundo. Tiene que estar en circulación. Sin embargo, Dios nos renovó y nos ha dado un crecimiento mayor de lo que ni siquiera podíamos imaginar antes. Pero esa es la revelación. Ese es el colirio. Y bueno, pues ahí vemos terremotos, sequías, inundaciones. Bueno, vemos incendios gigantescos. Hace unos meses el Señor me habló de fuego. Y hoy empezaron a haber incendios de una manera tremenda, porque Dios es fuego consumidor y manifiesta el fuego para que temblemos, como imágenes del infierno. Cuando hubo ese volcán que explotó en la isla de La Palma, ¿cómo no vieron el infierno? 2 meses ahí vomitando y vomitando lava. Qué triste. Si los habitantes de esa isla se hubieran puesto de rodillas y hubieran clamado a Dios, en lugar de ponerles velas a las muñecas y a los muñecos, a los ídolos, ¿habría Dios detenido el volcán? Sin duda. Sin duda. Porque Él
se mueve a misericordia con los que claman a Él noche y día. Hermanos, esto ha producido y va a producir éxodos masivos. Cuando leí el Daniel 12:4 como una profecía, dice que en el final de los tiempos la ciencia se aumentará y la gente correrá de aquí para allá. Pues claro, yo veía que los aeropuertos se llenan, digo, claro, es que está el furor de viajar y viajar, pero no era exacta esa la revelación. Esos son incrementos de ansiedad, de placer turístico y de codicia de negocios, etcétera. Y luego pues las facilidades de low cost, esto y lo otro, esa ansiedad del turismo. No significaba eso. Habla de correrán de aquí para allá multitudes huyendo del hambre, de la guerra, éxodos masivos que van a multiplicarse, que son imparables. Porque ¿qué haría usted si estuviera en África como hemos estado Jorge y yo y vieran una sequía y no hay manera de comer, no hay siembra ninguna, no hay agua? Pues tienen que agarrar y buscar como sea un pequeño oasis, algo, o huir a donde haya comida. Y luego prepárense, porque en el antisemitismo creciente, que va a ser de un escándalo mundial, se va a producir pues la ley total que Dios ha profetizado. Porque dice Ezequiel que no puede quedar ni uno solo fuera. Yo envío primero a los pescadores para atraerlos y el pescador pesca al pez vivo y se lo lleva vivo. Pero si no, a los que no reciban el llamado de volver a casa. Para eso Dios ha hecho el gran milagro que ha cambiado el calendario de devolver la tierra a los judíos como había prometido después de miles de años. Pero luego enviaré los cazadores. Y el cazador mata a la presa, no la toma viva. Y ahí vamos a ver millones y millones de personas que van a hacer éxodo. Cuando viene el Señor y me revela uno de los planes que tiene para Israel, después de enamorarnos del pueblo de Israel, a quien debemos la salvación que viene de los judíos, a quienes debemos revelaciones científicas como a ningún otro pueblo, a quienes debemos la Biblia es judía, es el pueblo del libro, y a quien debemos al judío Jesús y a los apóstoles judíos que nos trajeron el Evangelio. Hermanos, pues me revela el Señor Abdías 20. Estuvimos hablando con el embajador ayer, Martín, su esposa, mi mujer y yo, y con el ayudante, y les dije, yo tengo una visión loca por Israel. Es que Dios me ha dado un amor que no he querido, nunca busqué. E incluso tuve que pedir perdón por tener hasta algunos ramalazos antisemitas, que yo creo que a veces personas los tienen ahí en el subconsciente. Cuando era niño pasaba por delante de una sinagoga para ir al colegio y me decían, no pases por ahí, que ahí se comen a los niños. Yo qué sé qué. Es alucinante. Y resulta que le dije, he descubierto que podría ser que yo y mi ministerio, o mi ministerio por lo menos, vamos a participar en el cumplimiento de la profecía de Abdías 20. Los cautivos de Sefarat repoblarán el Negev, y el Negev es el territorio más amplio de Israel que está vacío, esperando que se cumpla esa profecía. Sefarat es España, y los sefardíes, hay aquí algunos o muchos por toda América, y 4 millones de sefardíes en España, que repoblaremos el Negev. Y luego viene y me dice, y los barcos de Tarsis llevarán a mis hijos de todas las naciones, los llevarán a casa. Tarsis sigue siendo España. Ay, amigo, Tarsis, España aparece en la profecía del final. Ni siquiera Estados Unidos aparece. Pero España sí. Y ustedes, que tienen mucho de España, tienen mucho. Esta es la realidad.
Y me dicen muchos, mi abuelo, tal, mi apellido. Gloria a Dios, pero no importa ser de España. Como esos que descubren que tienen ascendencia judía y de repente se les pega un subidón. Dicen, anda, yo soy descendiente de Abraham. Abraham, yo soy judío, soy la repera, soy lo máximo, pobrecito. Hermanos míos, hablemos de profecías. Y ahí vemos también que Daniel dice que la ciencia se aumentará. Está llegando a unos niveles, pero vamos, sorprendentes de la ciencia con la biorrobótica, que vamos a flipar. Los drones, pero con los satélites que Bush los llamó el ojo de Dios, que ya cubren toda la Tierra y que le pueden a usted ver en el cuarto de baño. No, con el Google no podemos nosotros, pero ellos sí. Ellos pueden penetrar y mirar todo. Y con satélites que no nos dicen que están armados con rayos láser. Y si no lo están, los van a armar para poder fulminar a cualquiera. Con televisores que controlan los que miran el televisor. Ya están fabricados. Con hologramas que salen del televisor. Ya sabemos que el holograma ya es viejo, pero hologramas que pueden tocar y que pueden estrangular. ¿Todo esto es ciencia ficción? Ay, amigo. Yo recuerdo a Bill Gates que antes del año 2000 escribió en todos los periódicos del mundo más importantes un artículo diciendo: en el año 2000 todos me veréis. Digo, anda, se va a volver omnipresente el tío. Y dije, ¿será el falso profeta o el anticristo? Claro que no. Pero él sabía que tenía ya la tecnología para presentar la imagen de la bestia que hablara. Ahora está mucho más perfeccionada, amigo mío. Y está en secreto. No le permitieron cumplir esa profecía los que realmente gobiernan, los Illuminati, los masones de alto nivel, como Bush, que es el que dijo lo del ojo de Dios, que es de la cúpula. No el mero, pero sí de la cúpula. Y que se atrevió a decir Bush, después del caos, estableceremos el nuevo orden mundial. Primero el caos, arrasar y arrasar y arrasar. No es nuevo. El mismo Islam está proclamando, después del caos mundial, vendrá el último Mahdi, el último profeta. Y todo el mundo doblará su rodilla ante Alá. Dice, si tenemos que sacrificar 50 millones de musulmanes, ¿qué importa? 200 millones, ¿qué importa? Lo que interesa es que el mundo adore a Alá, a ese pedrusco lunar, negro, ese ídolo, que es mucho más antiguo que Mahoma. Estuve 2 años sufriendo, metiéndome en la cueva de Mahoma, allá en el monte, en la Meca, para conocer, discernir. Y pude escribir en el libro Luna Creciente, que os aconsejo. Bueno, si no queréis comprarlo, podéis recibirlo por internet, pero... Y que desvela algo tremendo. ¿Dónde crees que estará la ciudad de las 7 colinas, de los 7 montes? Y que se convierte en la, jerarca religiosa y a la cual se someten los poderosos de la tierra. Hay solo un pasaje que habla de Alá y está en el profeta Daniel y dice del anticristo que no reconocerá al Dios de sus padres. Es un judío. Ya sabes, todo lo malo, lo más malo y todo lo más bueno viene de Israel. Punto. Vamos a decirlo claro. Y se lo he dicho al embajador ayer, antes de ayer, no sé, se quedó flipado porque le dije, miren, es que el pueblo de Israel, escogido por Dios, el pueblo del libro, amado, bendecido, inspirado,
tiene un problema. Es que se ha llenado de orgullo por su autosuficiencia, por su inteligencia, y tiene un problema. Con su inteligencia se hace con todo el dinero y entonces se le pega el dinero, ama el dinero, y ahí tiene dos obstáculos diabólicos para conocer al Dios de Israel, que es el único Dios verdadero. ¿O no lo dice así tu palabra? Queridos hermanos, y ahí, en ese pasaje de Daniel que está en arameo, yo no entiendo arameo, pero sí pude descubrir una revelación importante. No hará caso de ningún Dios, no respetará a ningún Dios, solamente respetará a Alá Maocín, al Dios de las fortalezas, al Dios de la guerra. Así que prepárense ustedes, porque ya tenemos la apostasía del Crislán, que ya habrán oído hablar. Además, un movimiento evangélico de una repercusión enorme se ha unido con el Islam y ha formado una Biblia que se llama Crislán. Y ya vemos al Papa que besa el Corán y que ora, reza, mirando a la Meca junto con los musulmanes. Bueno, en ese ecumenismo terrible ha permitido que se haga hasta en el Vaticano un culto a la Pachamama. Esto es tremendo. Y ese Papa dice que necesitamos un gobierno mundial, una moneda única, y que debemos de someternos a la ONU, a las autoridades, sin rechistar. Y ha dicho más. Se ha atrevido a profetizar y a decir: ha empezado la Tercera Guerra Mundial. ¡Qué tremendo! ¿Será el Papa el falso profeta? Yo no lo creo. Ahora, que ha profetizado en falso, seguro, muchas veces. Pero qué tremendo. ¿Qué cambios estamos viendo, no? Y bueno, pues estamos conociendo cada vez más descaradamente el nuevo orden mundial que ha conquistado la ONU. ¿Quién es el mayor benefactor económico de la ONU? Bill Gates. Pero no solamente está ONU, OTAN. Miren, si Putin es realmente un canalla, y no tiene escrúpulos para lanzar bombas y hacer guerra, porque es un hombre de guerra de toda la vida, es culpable de esta guerra. Yo les digo que más culpable es la OTAN, es Estados Unidos, que ha provocado, y es la CIA que ha establecido toda clase de especulaciones, de instigaciones y de mentiras. ¿Quién gana con esta guerra de Rusia-Ucrania? Europa masacrada y metida ahí al trapo porque un 30% de los eurodiputados se ha descubierto que están sobornados por Soros a 1.000.000 de euros por persona. Esta es la realidad. Y Europa masacrada, pero no importa, sigue al trapo, aunque se queden sin gas. Veremos qué invierno va a pasar Alemania y los demás países. ¿Quién gana? Ucrania. Ucrania masacrada, porque Rusia no va a aceptar la derrota, no va a devolver Crimea, que nadie se les ocurra pensarlo. Ucrania arrasada. Rusia quebrantada con el boicot mundial. ¿Quién se sale ileso y engorda con unos beneficios exorbitantes? Estados Unidos, que vende el gas y el petróleo 3 veces más caro de lo que lo vendía, y encima se atreve a ir a Venezuela para ver si le compra petróleo a ese monstruo que siempre lo ha rechazado, porque no tiene fin la codicia. Pero no es el pueblo norteamericano el que se está beneficiando de este gigantesco ingreso de miles y miles de millones de dólares. No, son los insaciables banqueros internacionales, estos monstruos del mamón que dominan la tierra, el dedo gordo de Satanás. Hermanos, y no justificamos a Putin, pero créanme, estamos viendo el desarrollo del nuevo orden mundial. ¿Y todo esto para qué? Primero, para quebrantar al mundo
incrédulo. Sí, pero no ese es el principal motivo de Dios para quebrantar la iglesia. Porque la iglesia, llena de personas que dependen del sistema económico del mundo, que no han aprendido a vivir por fe, que no sabrían vivir sin dinero en el bolsillo. Vivir por fe es poder vivir sin dinero en el bolsillo y decir que dejarte llevar por el Señor y te dice, ve allá, y allá una viuda te dará de comer. ¡Hala! Entonces, vivir por fe es eso, saber que Dios, Yahweh diré que nada te falta, no vivir por dinero. ¿Quién sabe eso? Pues es principal. Es principal. Hay de aquellos que no aprendan a vivir por fe cuando venga más tribulación. Y bueno, pues quebrantar la iglesia para despojarla del mamón, del amor al mundo, del confort, de su reinito familiar y eclesiástico, que pueda ser liberada de la peor atadura. Es la raíz de todos los males, que es el amor al dinero y del amor al mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y bueno, sabemos que también porque la tibieza ha invadido la iglesia y Dios vomita a los tibios. Dios repugna de la tibieza. Y hay multitud creciente de cristianos tibios que se conforman con el culto del domingo. Ni siquiera van a un culto de oración, que no hacen evangelismo. No tienen tiempo. Están muy ocupados. ¿Dónde está el fervor? Tibieza. No hay fuego, no hay pasión. Y mira lo que dice Jesús, Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ahora yo me pregunto, ¿de qué maldad está hablando? ¿De la maldad del mundo? Eso es lo normal que se multiplique. No se refiere a la maldad del mundo, sino a maldad en la iglesia. Esta noticia que me han dado hoy de esa iglesia quebrantada de 50 años es porque fueron cubriendo y cubriendo, tapando y tapando maldad en la iglesia. Pues por ese sentimentalismo de son consiervos, son pastores, llevan tantos años, han diezmado tanto, etcétera, que sea. Yo recuerdo que ese supuesto apóstol que quería darnos cobertura, que estaba en adulterio, salió a la luz y quisieron taparlo a toda costa. ¿Pero cómo es esto? Y el amor de muchos se enfriará. ¿No está sucediendo? Y vemos que hay cada vez más vírgenes insensatas, sin aceite. Ese aceite que simboliza la fe y el amor, que te vuelve loco, que te llena de pasión, de fuego divino, de compasión por las almas que se pierden, que no te deja callar. Y claro, si la sal pierde su sabor, ¿qué dice la palabra? Que ya no sirve más para nada, sino para ser pisoteada por los mulos en el muladar. Los mulos simbolizan a los demonios. Por eso entran los demonios. Por eso aumentan los divorcios entre los pastores y entre miembros de la iglesia. Por eso aumentan hijos homosexuales en la iglesia. Por eso aumentan los escándalos de codicia, de despilfarros. Y porque se ha perdido el sabor de la sal, que es el Espíritu Santo, que hace que la sal preserve primeramente nuestra carne y no se corrompa. No pecamos si Dios nos guarda de pecar, y lo hace a través de la sal que simboliza el Espíritu Santo, que lleva nuestra mente cautiva a la mente de Cristo y que hace morir en nosotros las obras de la carne. Pero si contristamos al Espíritu Santo, pues oye, no sabemos más que pecar. Yo el primero. Hermanos míos, ¿dónde están los frutos? Y es terrible ver. Es terrible ver que la mayoría de los cristianos con la pandemia, ni siquiera se acercaron, dejaron de ver a su papá, a su mamá, perdieron hasta la relación familiar. Cerraron las puertas a cal y canto, en lugar de decir, pasen leprosos.
Esta es la casa de salud de Cristo. Tenemos un lema maravilloso desde hace mucho tiempo, que descubrimos pues que lo teníamos, pero no la bendición que venía detrás. Y está en Isaías 60:11. Vuestras puertas estarán abiertas de día y de noche, y vendrán a vosotros las riquezas de las naciones y sus reyes. Durante la pandemia hemos dado de comer a miles y miles. No hemos podido abrir las congregaciones, pero hemos llevado la iglesia a la calle, que en realidad ya lo habíamos hecho desde el principio. Y ha sido una bomba. Una provisión tan gigantesca. Además, salvoconductos para poder ir a repartir alimentos. Y de paso, el alimento para el alma. Y crecimientos en nuestras congregaciones, 18, 19 congregaciones solo en Madrid, abriendo congregaciones por todo el mundo, que se llenan. ¿Por qué? Porque es el Señor el que añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos, pero no para que escuchen religión, sino para que digan: pasa, ¿qué necesitas? No para pedirles, sino para darles. Porque muchos, es triste, perdónenme, utilizan el libro de los Hechos para decir: más bienaventurado es dar que recibir, así que da, diezmos, ofrendas, da. Pero bueno, ¿es para eso que está ese versículo? Entonces, ¿dónde está la bienaventuranza del pastor? Y créanme, yo que viajo por todo, bueno, por multitud de países, predico en multitud de iglesias, he conocido muchísimos pastores tacaños que no dan ni siquiera los diezmos. Exigen a los demás lo que ellos no hacen. Perdónenme. Y si usted se siente aludido, pues yo quiero bendecirle. No quiero recriminarle. Quiero que usted experimente la gozada de recibir de gracia y dar, y no de tener de dar y dar, porque el justo da y no detiene su mano de dar. ¿A quién? Al que lo necesita, y especialmente al que más lo necesita. Frutos del Espíritu Santo. ¿Dónde están? El amor. ¿Cuál es la verdadera religión? Y no me cansaré de repetirlo, perdónenme ustedes. No es la bautista ni la pentecostal. No es ninguna religión que consideramos. Solo hay un pasaje en la Biblia que nos dice cuál es la verdadera religión. Es en Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Amor y santidad, misericordia y santidad, compasión y santidad, y sobre todo con los más débiles, los más necesitados. Y además, qué placer poder renunciar, quitártelo de la boca para dárselo al que está en peligro de muerte. Y bueno, puedo decir tantas cosas y quiero seguir profetizando que Dios está harto de religión. Y por eso en Isaías 1:16 dice: me tenéis harto de vuestras fiestas solemnes, de vuestros ritos y de vuestros cánticos. Y le dice a los judíos que son los más religiosos que hay. Pero se les puede decir a muchos ministerios evangélicos: menos letra que mata, más espíritu que vivifica. Y el espíritu es amor, y amar es dar. Y porque misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Y qué triste que para colmo multitud de ministerios, incluso algunos que no saben que sus jefes lo están haciendo, se meten en la ramera religiosa ecuménica. Movimientos evangélicos que quizá incluso representan a algunos ministerios acá, pero que no les dicen a sus ministros lo que hacen, y que ya pactaron con el ecumenismo mundial. Pero incluso multitud de ministros que ya aceptan un poco la teoría diabólica de la evolución, y que incluso plantean que Dios pudo escoger a un orangután y que incluso hablan de millones de años de existencia de esta creación, y se van distanciando de lo que es
la verdad de Dios, que es su palabra. Para aquellos que, acercándose a la gran ramera, porque es superpoderosa y bueno, da prebendas y da oportunidades económicas y de éxitos, pues encima dan lugar a Jezabel. Lean ustedes, si pueden, mi libro de Jezabel, que es una revelación tan de este tiempo. Es el libro que cumple una profecía actual, Isaías 3:12, que los opresores de mi pueblo serán jóvenes y mujeres, que os conducirán al precipicio. Y bueno, que te guían y te engañan hacia el desastre, ¿no? Y es tremendo. ¿Cómo puede ser que ya en muchos ministerios hay más pastoras que pastores? Yo siento decirles con todo mi corazón, respetando a las siervas de Dios, que tienen ministerio, todas las siervas de Cristo tienen ministerio, pero no creo que exista la mujer pastora en la Biblia, y menos la mujer apóstol. Y me ha dolido que un amigo mío, de un ministerio que yo valoro muchísimo desde hace muchos años, acaba de escribir un libro en el que dice que todas las mujeres creyentes tienen los mismos ministerios que los hombres. Pueden ser apóstol, profeta, etc. Y yo digo, ¿dónde está el referente bíblico? No existe. ¿Y eso es menoscabar a la mujer? No. Ay, amigo, la mujer tiene ministerios en algunas maneras más gloriosos que el de los hombres. Por ejemplo, el de la intercesión, que mueve montañas. Gracias al ministerio de intercesión de mi esposa, un canalla ateo como yo, fui quebrantado para conocer a Cristo. Si no hubiera estado orando por mí, me habría abandonado por canalla. Pero, entre otros muchísimos ministerios. Y lo siento, pero no encuentro. Solo encuentro un pasaje en la Biblia de las mujeres pastoras que pastoreaban las ovejas junto a las cabañas de los pastores. Es decir, un pastoreo delegado y ovejas. Pero no que Jesús confirmara a ninguna mujer como apóstol. Y que en ningún momento en la iglesia original se hiciera. No hay antecedente. Ampararse en que hay una mujer en la Biblia que fue jueza. Pues claro que hay mujeres en la Biblia que fueron incluso reinas. Claro, en términos políticos. Y para vergüenza de que no había hombres valientes y el general Barak era un cobarde. Pero esa misma mujer, no, ella no quiso el protagonismo y entonces se puso a disposición del general Barak. Y lo único que hizo es mostrar su valentía especial. Pero no podemos ampararnos en ese caso que sí, Dios escogió, pero no como un ministerio. No pertenecía de ninguna manera a todo lo que significaba el culto de la ortodoxia judía, levítica. No había ningún levita mujer que sirviera en el templo. Y perdónenme, yo admiro a las mujeres más que a los hombres. Son ustedes más sacrificadas. Están dispuestas a sufrir mucho más. Son ustedes más valientes y esforzadas. Y son más inteligentes. ¿Qué quieren que les diga? Y ese es el problema también, en cierta manera. Porque al ser más inteligentes, el pastor o el hombre que hereda esa comodidad de Adán, pues lo que tú digas, cariño, lo que tú digas, venga, lleva tú la carga. Yo quiero leer el periódico, ir a fútbol, yo quiero dar un sermoncito, no quiero mucho más. Y ella agarra al toro por los cuernos. Porque tienen unas agallas impresionantes. Son valientes. Pero por eso precisamente Dios las sujetó. Y no permitió a la mujer que ejerza autoridad sobre el varón. Yo me pregunto, ¿la pastora en su casa le dará con la vara a su marido? No lo entiendo, porque el único que tiene vara es el varón.
Y ahí viene la vara de su físico, de su virilidad. Perdónenme. Yo no entiendo en esas familias donde la mujer es pastora y el marido oveja, ¿qué pasa con los hijos? Que reciben la autoridad de la mujer. No me extraña que no conociendo la autoridad del padre, que es a la cual Dios da, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Dónde está la verdad? Perdónenme. Y Jezabel crece y crece. Y así pues hay multitud de ministerios en los que Jezabel ha infectado y permite la fornicación, no importa, con tal de que 10.000 ofrenden, y permite, pues eso, la promiscuidad, y entra Babilonia de lleno. Hermanos míos, esto ofende a Dios. Y, bueno, un poquito más, por favor. Todo este quebrantamiento mundial tiene un maravilloso plan de Dios. Quebrantar a la iglesia. Despojarla. Para que aprenda a vivir por fe. Para que se arrepienta del amor al mundo, al dinero. Para que se arrepienta de dar prioridad a su reino familiar y al reino religioso. Para que se arrepienta de no haber hecho discípulos, de no haber enviado misioneros, de no haber evangelizado, de no haber orado. Para que se quebrante delante de Dios y pida perdón, y de esa iglesia quebrantada porque se queda sin sustento, se queda despojada de lo material, ahí derrama el Señor su espíritu y produce un gran avivamiento. El último y gran Pentecostés, la lluvia tardía. Miren, el 23 de septiembre del 2017 hubo un evento en el cielo. Yo los llamo eventos, señales. Ya saben ustedes que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese día apareció en la constelación Virgo la Virgen de Virgo, no la Virgen María, como quieren. Ponen ahí a María con esa imagen de las 12 estrellas. Y apareció claramente una mujer con una corona de 12 estrellas, pero visible en la constelación de Virgo. Con una corona de 12 estrellas, con la luna bajo sus pies y embarazada de Júpiter. Pero pronto se vio que el sol desplazó a Júpiter y se puso en su vientre. Y mostró a esa mujer con luz propia, radiante. Eso era el 23 de septiembre de 2017, justo al día después de haberse celebrado el Rosh Hashanah, el día primero del año, que conmemora el día primero de la creación. Y dando comienzo a la fiesta del Yom Teruah, de las 7 trompetas durante 7 días, llamando al arrepentimiento antes del Yom Kippur, el día de la última oportunidad. Porque un día, un Yom Kippur, el último, Dios se levantará y cerrará la puerta. Se llama el día de la última oportunidad. Y ya no habrá más gracia, ya no habrá más salvación, ya no podremos ni predicar. No, porque se acabó el tiempo de la gracia. En un último Yom Kippur. Y ese día apareció esta revelación, esta señal en el cielo. Que bueno, desplazando a Júpiter, que simboliza al dios de la guerra, simboliza al dios jefe del Olimpo, el gigante. ¿Y qué anunció? El cumplimiento de Apocalipsis 12, del 1 y 2. Está ahí anunciado. Cumplimiento de Apocalipsis 12, 1 y 2. ¿No puedo abrir esto? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y tenía luz iluminada, embarazada.
a punto de dar a luz, porque luego añade con dolores de parto. Escúcheme bien. Hay una revelación ahí, algo gloriosa, que nos da esperanza de que la utopía de la unidad de la Iglesia no es utopía, porque el Señor no se equivoca cuando ora que sean uno, se va a cumplir. Y esta es la imagen de la unión apostólica de las 12 estrellas, 12 apóstoles en todo el mundo, pues reconocidos, ungidos, sin tacha, a los cuales el Espíritu Santo hace que se sujeten los ministerios, porque nadie se sujeta a tu autoridad si Dios no lo sujeta. Varón, no se sujetará tu mujer a ti si Dios no lo hace. Una mujer es ingobernable, por lo que hemos hablado, porque es más lista. ¿Entiendes? Pero, si Dios la sujeta a ti, resulta que ve al Señor en ti y te admira, te respeta, te honra y ve que sujetarse a ti es sujetarse al Señor. Y 12 apóstoles consagrados, ungidos, a los cuales se sujeta el remanente de la Iglesia. Ese remanente que ha recibido el reino. No temáis, manada pequeña, que vuestro Padre le ha placido daros el reino, y que ha vendido todo, se ha desposeído de todo porque quiere vivir por fe. Le ha dado a los pobres todo. Vended vuestras propiedades, dáselo a los pobres, porque habéis recibido el reino de Dios. No os agarréis a nada. ¿Sabes cómo es la libertad? No poseer nada, porque lo que posees te posee. Algunos se creen que pueden poseer a su esposa o a sus hijos. Un día Dios me dijo: tú no eres más que un pobre miserable y ciego, desnudo. Tu mujer es mía, tus hijos son míos, tus orejas son mías. Tu aliento es mío, tu tiempo es mío, tu dinero es mío, todo me pertenece. Yo me quebranté y dije: Señor, pues es verdad, tómalo por favor. No tuve ningún mérito y fui liberado. Y así empezó nuestro llamamiento, dándole todo a Cristo, sin escatimar nada. Y mira después lo que hace Dios, si el grano de trigo muere. Hermanos, esta corona de 12 estrellas es la gran unificación de la Iglesia, en ese gran avivamiento, en la que te vuelves loco. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, ya no necesitas nada, estás completo, estás satisfecho. Puedes vivir cada día diciendo: mi copa está rebosando, nada me falta, estoy completo. Con Él me basta, bástame tu gracia. Eso le dijo a Pablo, y es verdad. Escúcheme bien. ¿Y qué hará este presbiterio apostólico? Recuperar el original de la Iglesia, como los primeros apóstoles que estaban unidos después de que Judas el traidor se ahorcara. Los demás quedaron perfectamente unidos y juntos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y compartían el pan y estaban juntos, unánimes. No esta ruina de la Iglesia dividida como una carnicería. No. Qué hermoso, gran milagro. ¿Y qué hará? Pues mire, recuperar el original. Porque no se equivocó Dios en Cristo Jesús a establecer su Iglesia. La dejó completamente formada con sus enseñanzas. Y por eso dijo: enseñad las mismas cosas que yo os he enseñado. No hay que añadir ni inventar nada. ¿Y cuál es el original? Pues miren, el original está claramente en Apocalipsis 2:2-5, que dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que te esfuerzas y que sabes reconocer a los que son falsos, de los que tienes discernimiento. Pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? El que tuvo esa persona cuando se convirtió. Ese primer amor
que tuvo al convertirse es el mismo que tuvieron los pastores y apóstoles originales. Es el mismo amor de la primera iglesia, del original. Así que mira a ver dónde has caído, dónde has perdido el primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti, quitaré el candelero de tu lugar. Serás quitado de medio. Tremendo. Yo conocí a David Wilkerson, que fue pionero de la rehabilitación de drogadictos en el mundo, y siempre se lo reconocí. Además, Dios me dijo, tú no has inventado nada, no te vas a creer que tú has recibido la gracia, igual que he dado a otros siervos, revelación y llamado, pero... Y este hombre tuvo una experiencia impresionante. Resulta que su ministerio Teen Challenge creció y creció. Le nombraron, ciudadanos de honor en todas las ciudades de Estados Unidos, donaciones, fortunas y un crecimiento galopante. Y se extendió por países. Y entonces, ¿qué pasó? Conferencias, mítines, venga ofrendas y venga sacar a Nicky Cruz y venga. Y se olvidaron de la calle. Y un día Dios le quebrantó a David Wilkerson y le dijo, tengo contra ti que has perdido el primer amor. Mira a ver dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque esto no es lo que yo te mandé. Lo que estás haciendo es, llenar la iglesia del mundo. Y ahí están esperándote los perdidos como ibas antes. Y yo tengo que ir para hacerlo. Reunió a su staff, a todos sus jefes, que ya eran muchos, y les dijo, mirad, el Señor nos ha dicho que dejemos todo, despachos, autos de lujo, y dejemos todas estas zarandajas, banquetes, y mítines. Una vez invité a uno de sus predicadores a un congreso nuestro y me decía, sí, pero $1,000 por cada prédica, 2 billetes de avión en primera, hotel de 5 estrellas, limusina. Digo, mire, el cordero me lo pone usted muy caro. Y estoy hablando de hace muchísimos años. Y dije, no venga usted, no venga, no. Es más, si quiere venir alguna vez, traiga usted una ofrenda para los pobres. Se lo he pedido a algunos, para que vengan a predicar a nuestros congresos. Les he dicho, no, traiga usted una ofrenda. No venga usted aquí pensando en llevarse el dinero que no necesita. Pero este hombre no le hicieron caso, se rebelaron, no quisieron. Y créanme que esto es lo que podemos leer en Jeremías 6:16. Así dijo Yahvé, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por ellas. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero no quisieron. Entonces David Wilkerson se fue solo y dejó su imperio, su ministerio. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Algunos eclesiásticos no lo llevan eso a su terreno. ¿De qué le sirve al ministro tener multitudes y si pierde su alma? Ay, amigos, nada tiene prioridad más que estar en comunión con Cristo y que no nos eche de su presencia, que no quite de nosotros su espíritu y que nos haga vivir en el primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Pues la iglesia original. Jesús no vino a formar ninguna religión, ni construyó ningún templo, casi no predicaba en el templo que existía. Él vino a establecer su iglesia y él dijo que sobre esta roca, esta verdad que ha dicho Pedro, que fue inspirado por el Espíritu Santo, edificaré mi iglesia sobre Cristo, no sobre denominación. Y formó la familia. Porque a los que en él creen les ha dado potestad de ser hechos
hijos de Dios. No son hijos de Dios los bautistas, los pentecostales por ser de una denominación, o los católicos. Solo los que tienen verdadera fe viva, emuná, en Cristo Jesús, son hechos hijos de Dios. Y los que de verdad quieren agradar al Padre y vivir en comunión fraternal con los hermanos. Una familia, un pueblo santo apartado para Dios. Es lo que escogió a través de Abraham, es lo que quiso y siempre quiere hacer. No ha cambiado de opinión. Hermanos, ese es el original. Y eso es lo que, bueno, pues quiere Dios hacer. Pero quiero decirles que inmediatamente después del avivamiento viene Draco. Después de esta señal en el cielo de la constelación de Virgo, viene la siguiente constelación, la de Draco, que simboliza al dragón. Lea por favor, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que ya está rápido preparado para devorar al que nace del avivamiento, a la iglesia nueva, formada sobrenaturalmente por ese gran avivamiento, que está representada en ese hijo. Y entonces tiene que huir al desierto. Pero esto está claro, que la reacción de Satanás, el dragón, es perseguir inmediatamente. Sobre todo cuando hay un avivamiento. Hubo un avivamiento en Etiopía hace muchos años, cuando estaba el emperador Jaime Selassie, y resulta que se convirtieron de una forma sobrenatural cientos de universitarios y hablando en lenguas llenos del Espíritu Santo. Aquello fue un avivamiento. Y entonces los religiosos, siempre la gran ramera, no se olvide. ¿Saben ustedes quién utiliza la bestia para destruir, perseguir, matar, martirizar a los verdaderos seguidores de Cristo? Utiliza la ramera religiosa. Sí, es implacable. A nosotros, ¿saben ustedes quiénes más nos han perseguido? No han sido ni los políticos, ni los incrédulos, sino religiosos. Curiosamente, más los religiosos evangélicos que los católicos, o que los ortodoxos, o que los musulmanes. Esto es terrible. Pero bueno, por supuesto que Dios lo permite también todo para probarnos y hacernos fortalecer en la fe y confiar que Él te libra y te libra y te libra. Lean ustedes el libro de Héroes de la Fe y verán ahí las sangres, diría yo, y los gemidos, las luchas en cada país donde hemos abierto. Pero aquí vemos al dragón con 7 cabezas. Son las 7 bestias, los 7 anticristos principales de la historia, porque ha habido miles de anticristos y sigue habiendo multitud de anticristos, pero 7 anticristos principales. Y esas son las 7 cabezas del dragón que han gobernado al mundo, pues robando, matando y destruyendo y martirizando, persiguiendo a los judíos y haciendo matanzas inimaginables como de Nabucodonosor y como Tito, etc. Son de esos anticristos, ¿no? Y viene el último anticristo, que hay un misterio ahí impresionante. Es uno de los 7. Que no es, que ya fue y que será. Ustedes habrán leído eso. A mí eso me trajo de cabeza. Y durante años yo quería saber quién era el anticristo ese. Que no es, que ya fue y que será. Está escrito eso en el tiempo de Diocleciano, por Juan el amado que recibió el Apocalipsis. Por lo tanto no era Diocleciano el que va a volver a ser.
y que está pronto para subir del abismo. Uno de los 7 que no es, ya fue y será, y que está pronto para subir del abismo. Claro, este hermano precioso, Wasman Nee, creía que era Nerón. Y lo escribió en uno de sus libros escatológicos. Yo comprendí que ese Memo no tenía ninguna categoría para ser la última bestia. Va a ser de lo más astuta de la historia. Hay un hombre que se proclamó profeta, que escribió un libro profético sobre Victoria 2000 pensando que Jesús venía en el 2000 y no vino. Y que yo tuve discusiones con él varias veces, amistosas, ¿no? Como debemos de tener. Oye, no estamos de acuerdo, pongámonos de acuerdo. ¿Amén? ¿No podemos poner de acuerdo? Intentémoslo por lo menos. Y ese pensaba que era Tito. Y tampoco. Sí que es un anticristo, Tito de los 7. Hasta que un día, en un viaje a Israel, vi unas ruinas y dije yo, ¿qué son esas ruinas cerca del Golán? Esas son las ruinas del castillo de Nimrod. Digo, ¿pero Nimrod? ¿Aquí qué tuvo que ver Nimrod? Pero es que, ay amigo, la tribu de los Hashashin, y de ahí viene Hachís, y asesinos. Eran asesinos mercenarios que se drogaban con hachís y robaban, asaltaban, mataban y se consideraban descendientes de Nimrod. Y entonces me fui a Nimrod. Créeme, estoy convencido de que el que subirá del abismo, cuando maten al anticristo, lo maten igual que fue matado, asesinó esta mujer al asirio, clavándole una estaca en la sien. Una mujer matará, creo yo, en mi opinión, al anticristo porque va a resucitar. El falso profeta lo resucita después de 3 días. Y a partir de ahí, todo el mundo le adorará y le reconocerá como Mesías. Pero cuando lo maten, el alma de ese anticristo último, que ya está en la tierra, no le conocemos. Algunos decían que era el Maitreya de Londres. En fin, yo no lo creo, pero cuando lo maten, cuando Dios use a alguien, pienso que una mujer es lo más propio porque no amará a las mujeres. No, según lo que dice el profeta Daniel, no. Será homosexual. Puede ser que sea su propia madre, no lo sé, porque tengo ahí una intuición que no quiero decir que es profecía, pero que, pues esto es una inquietud. Pero cuando lo maten, su alma baja al Hades y Dios permite que al resucitar no suba ese alma, sino el alma de Nimrod. Porque el principio y el fin son una misma cosa. El primer anticristo fue Nimrod y será el último, porque Nimrod fue el que construyó la Torre de Babel, fue el primer cazador de hombres y el primer soberbio que se enfrentó contra Dios y se hizo Dios. Y su mujer Semíramis, la mayor sumo sacerdotisa, madre de todas las Jezabeles de la historia, y de Babilonia la grande de las rameras, se proclamó diosa. Y a su hijo, que nació de fornicación, Tamuz, lo proclamó Dios, diciendo que era Nimrod resucitado, que había sido descuartizado por un hombre temeroso de Dios, que era Sem. Hermanos, ¿qué quiero deciros con esto? El anticristo está en el mundo y la iglesia no se va antes de que se manifieste el anticristo. ¿Pueden ustedes leerme, por favor, 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No vendrá Jesús antes?
¿Está clarísimo? No. Yo, por lo menos lo que veo, no veo otras revelaciones contrarias en absoluto, y además la palabra no se puede contradecir, ¿no? Y bueno, pues la pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Este es el gran problema. Para mantenernos en una fe viva, hemos de mantenernos en comunión con Dios y abiertos a la revelación y no cerrarnos con prejuicios, con orgullos religiosos. Es que claro, como me lo enseñó mi pastor, que se lo enseñó el anterior pastor y que esto viene de lejos, perdónenme, busquemos la verdad. Y si hay que buscarla en un diálogo de libertad, hagámoslo. Lo último, es urgente, y digo que es, bueno, podría estarme horas, pero no quiero cansarles demasiado. Es urgente resolver las diferencias de lo que es el quebrantamiento mundial que hemos mencionado, que es para toda la humanidad, iglesia e incrédulos. A la iglesia para purificarla, para despojarla del amor al dinero del mundo, vaciándole los bolsillos, cerrándole las iglesias. ¿Cuántas iglesias se han cerrado en Argentina? Me decía Juancho, un montón de iglesias que se han cerrado con la pandemia. Cuidado. Pero una cosa es el quebrantamiento mundial, que está cumpliendo ese propósito de llevar al quebrantamiento del alma, a la circuncisión del corazón, a millones de personas en el mundo, y también a muchos de nosotros que necesitamos celebrar nuestro Yom Kippur. Cada año celebramos el Yom Kippur en Madrid, en la plaza principal de la ciudad de Alcalá, 2 horas de rodillas y levantándonos, dando una palabra de predicación y luego de rodillas orando, volviéndonos a levantar y alguna alabanza, 2 horas pidiendo perdón a Dios. El día del Yom Kippur es todos los judíos que son ortodoxos fieles se pasan el día entero pidiendo perdón con cada detalle de confesión de lo que se les recuerda, sin ocultar pecado. Y bueno, pues para eso es el quebrantamiento mundial, para llevar al arrepentimiento. Pero no hay que confundirlo tampoco con la gran tribulación ni con las copas de la ira. Este es el gran conflicto. Muchos creen que las copas de la ira y la gran tribulación es lo mismo y piensan, bueno, las copas de la ira no puede ser para los hijos de obediencia, para los hijos de Dios. ¡Claro que no! Las copas de la ira son exclusivamente para arrasar a todos los que se hayan dejado poner el 666, a todos los que han sido rebeldes, pertinaces y no hayan querido aprovechar la última oportunidad. Va a ser terrible. Esas son las copas de la ira, pero no para la iglesia. La iglesia estará protegida. Y esta es otra revelación. Estará ahí protegida. Cuando hubo el diluvio universal, Dios no arrebató a Noé y a su familia. Los guardó en el arca. Cuando hubo la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios no arrebató a Lot y su familia. Los apartó y los guardó. Y yo me agarro a la palabra de la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has sido fiel a la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en el día malo que viene sobre toda la tierra. Te guardaré, te protegeré. La iglesia tiene que cumplir lo que nuestros padres en la fe, profetas y ungidos judíos, vivieron y cumplieron. Y tiene que experimentar el éxodo más grande. Porque cuando se acabe la gracia, ay amigo, pies para qué os quiero. Si no se puede predicar ya, va a ser perseguida. Hay gran tribulación y quiero confirmaroslo con textos bíblicos. Hay gran tribulación. Hay de los que quieren predicar una iglesia cómoda. No vamos a sufrir, ya sufrió Cristo. ¿Cómo vamos a sufrir? Pero si la iglesia ha sido perseguida siempre, si la iglesia hoy está cada vez más perseguida, están matando hermanos nuestros en la fe en muchos países de África, en Nigeria es una masacre porque está creciendo el Islam. Nosotros estamos allí. Así que por favor ayúdenme. Mateo 24, 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué es lo que crees que va a pasar con el 666? Ya, Chiefs, ya está en marcha. Ya podrían haberlo establecido en la bestia de Luxemburgo, el control informático, pero no fue permitido. ¿Por qué? Lo vetaron. Algunos países como Inglaterra, que los ingleses no tienen ni pasaporte, han querido ser libres siempre, no querían, pero claro, ahora ya están entrando. Pues un ensayo, ¿qué van a hacer? Forzar y forzar. Primero, no podrás comprar ni vender, y segundo, si insistes, serás perseguido y amenazado de muerte o asesinado. Pero hermanos, serán los propios familiares los que se dejen poner la señal de la bestia, los que perseguirán a los que no queramos de ninguna manera, porque el que se deje poner la marca ya no podrá ser salvo, porque implicará un juramento satánico. Hermanos, pero sigamos leyendo. Ahí lo dice bien claramente. Por causa de mi nombre. Oiga, ¿quiénes son los que predican? Muchos quieren decir que son los judíos. No, los judíos tendrán su gran tribulación y la tienen cada X tiempo, porque Dios jamás ha tratado con más disciplina y más castigo que a su propio pueblo, al primogénito, como lo llama, mi hijo. Que claro que es la mayor parte de ese pueblo, es rebelde, orgulloso y amador del dinero. No, dice por causa de mi nombre, y los judíos no confiesan el nombre de Jesús. Está hablando de los que confesamos su nombre. Seguimos leyendo, por favor. Apocalipsis 13:7. ¿Quieren leerlo, por favor? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, mira, Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso es lo que dice Apocalipsis 13:7. Se le permitió. ¿Y quiénes son los santos? Los judíos creen que son ellos, los santos, se les llama a los santos. No, mentira. Nadie puede ser santo sin estar limpio por la sangre de Jesús, ni ser judío, ni ser lo que sea. Por lo tanto, está hablando de los santificados por Cristo. Apocalipsis 17:6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los mártires de Jesús, ebria, borracha. ¿Y qué piensan ustedes que puede significar cuando Juan el Amado ve una multitud de personas vestidos de ropas blancas adorando a Dios y pregunta, ¿quiénes son estos? Apocalipsis 7, 13 y 14. ¿Quiénes son estos? Y se le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación. Los que han salido. Nadie sale de donde no ha entrado. Han entrado y han salido como mártires. Y estos están bajo el altar intercediendo, esperando que se complete el número de los mártires por causa de Cristo. Perdónenme, olvidaremos que el apóstol dice, si padecemos con Cristo, reinaremos con Él. Olvidaremos que el apóstol dice, os es necesario que a través de no pocas tribulaciones entréis en el reino de Dios. ¿Pero qué es esto? Desde el principio la iglesia fue perseguida y ahí empezó Esteban, glorificando a Dios, viendo el cielo abierto, martirizado, apedreado. Y así todos los apóstoles fueron mártires. ¿Qué nos hemos creído nosotros en esta nueva manera del evangelio de no sufrir nada? Ay, amigo, prepárese, porque si no está preparado para enfrentar con gozo las tribulaciones que vienen, entonces entrará en queja contra Dios y podrá ser lleno de amargura. Y bueno, pues un versículo más ya. Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, llamados escogidos, los discípulos, los que han sido apartados por Cristo y para Cristo, pues, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y un versículo antes decía el 21,
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Perdóneme, les ruego por tanto que hagamos caso de lo que dice Pedro en su segunda epístola. Recibamos la profecía que nos es necesaria y escudriñémosla, porque es la palabra más segura, la palabra profética más segura. Así que obedezcamos al Señor, que nos dice en Isaías 45:1: preguntadme acerca de las cosas que han de venir. Y yo le pregunto, te aconsejo que lo hagas. El que no pregunta no recibe respuesta. Mientras cuando haces una pregunta, pues te revelas como ignorante. Si no la haces, te quedas ignorante toda la vida sin recibir la respuesta. Bendito sea el Señor de que reconozcamos que somos ignorantes, que necesitamos aprender mucho, especialmente de la profecía, que está ahí, abriéndose a nosotros. Gracias por escucharme. Y si alguien ahora, no sé si tenemos tiempo, a mí me encanta estar con ustedes. Y les ruego que por favor no me malinterpreten. No les quiero mal, ni les juzgo. Les quiero bendecir y les quiero servir con lo que recibí, lo que recibí. Y cuando me equivoco, pues el Señor me corrige. Y lo hace a veces a través de mi esposa. Qué curioso, es mi consejera. O sea, es fabuloso tener una mujer consejera que está velando por ti y que está, pues eso, orando y velando. Y diciendo, cariño, creo que ahí te has pasado, creo que te has quedado corto, y qué bueno. Y también mis hermanos, todos los pastores que están en nuestro ministerio saben que tienen libertad de corregirme si en algo me desvío de la palabra, la verdad. Pero yo solo quiero la verdad, pero toda la verdad. No, una parte sí, otra no. Y nada más, si alguien quiere hacer una pregunta o aclarar algo, no lo sé. Podríamos tener, no sé si hay unos minutos más. Martín, ¿cómo estamos? Pues adelante, yo voy a ver si ahora me callo, porque soy más difícil de callar. Yo predico bajo el agua, si hace falta.